Ahora aquí la grabación. Ya debería estar compartiéndoles mi pantalla. No sé si la pueden ver. Sí. Listo. Voy a detener un poquito el video acá para mejorar el ancho de banda. Y empecemos entonces con lo que corresponde a la clase de hoy. Bien, entonces la clase pasada estuvimos, digamos, dando inicio a esta tercera parte que corresponde a solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en esa clase hicimos como un repaso, o por lo menos una compilación de, de todo lo que, pues, de algunos conceptos básicos en cuanto a lo que se refiere a vectores y matrices. Mencionamos los determinantes, algunas operaciones de las matrices. Vimos que podemos representar sistemas de ecuaciones lineales a través de, pues, una representación estándar o de una representación matricial. Hablamos de que los sistemas de ecuaciones pueden tener una única solución, que pueden tener ninguna solución, lo cual pues implicaría que tenemos sistemas inconsistentes. Y también vimos que hay sistemas que tienen pues, o que pueden tener mejor, múltiples soluciones. Y mencionamos, aunque no profundizamos mucho, en lo que tiene que ver o al respecto de los métodos gráficos, ¿sí? Que ya habíamos estado revisando de pronto cuando estudiamos solución de ecuaciones. Entonces aquí en los sistemas de ecuaciones también es importante tener como referencia que existen soluciones gráficas o métodos gráficos alternativos que nos permiten analizar la solución de sistemas de ecuaciones. Mencionamos la regla de Cramer, pero también dijimos que era poco práctica para resolver sistemas de ecuaciones muy grandes, ¿sí? Por lo menos mostramos el ejemplo de un sistema de ecuaciones de 30 por 30. Y después dijimos que desde el punto de vista de algoritmos y de sistemas de computación, la eliminación o los métodos de eliminación pues son alternativas más confiables, más robustas y preferidas en el momento de implementación. Entonces, la primera de ellas, o la primera que vimos, o que vamos a ver, porque es la única que hemos visto hasta el momento, es la eliminación gaussiana. ¿Listo? De la eliminación gaussiana, presentamos como tal el método, ¿sí? Dijimos que consiste a grosso modo de dos pasos, que pues se pueden subdividir en pasos más pequeños, que son el paso de la eliminación, que consiste en tomar un sistema de ecuaciones original, de forma... Déjenme un segundito, por favor. Perdón, muchachos, ya estoy de vuelta. Bien, decía que el paso de la eliminación entonces consiste en llevar un sistema de ecuaciones de su forma original, que está, digamos, constituida por un sistema o por una matriz, y le damos a la representación matricial, una matriz cuadrada que multiplica a las variables que queremos resolver e igualada a un vector, pero tenemos que llevarla, o el paso de eliminación consiste en llevar esa ecuación o ese sistema de ecuaciones a un sistema con una matriz triangular superior, que es algo así como lo que vemos acá, donde tenemos los elementos de la diagonal principal y los elementos que están por encima de esos elementos de la diagonal principal son los únicos que pueden ser diferentes de cero. Los que están por debajo de la diagonal principal
deben ser obligatoriamente 0. Y una vez tenemos el sistema en esta forma, pues resolvíamos a través de del paso de sustitución, ¿sí? Donde empezamos por la última variable de la última ecuación y hacia atrás empezamos a despejar una por una las variables. Entonces vimos un par de ejemplos donde utilizábamos operaciones de matrices o operaciones entre filas de esa matriz para llevar un sistema o nuestro sistema en particular a la forma triangular superior que buscamos y a partir de ahí podemos aplicar el paso de la sustitución. ¿Listo? Entonces vimos en general o mencionamos en general cómo podemos hacer esas sustituciones, esas eliminaciones también, y presentamos lo que tiene que ver con los pseudocódigos, tanto para la eliminación como para la sustitución en el tema de la eliminación gaussiana. ¿Listo? Entonces, digamos aquí, en la parte de eliminación, simplemente hemos definido que cada fila o cada elemento, mejor, cada fila, cada columna, entonces cada elemento se va a transformar de acuerdo a un factor definido por un elemento del pivote, ¿sí? De la ecuación pivote y un elemento de la ecuación que estamos modificando. Y, bueno, hacemos las operaciones respectivas de acuerdo a la eliminación. Y luego, cuando tenemos nuestro sistema triangular superior, nos devolvemos haciendo la sustitución. Entonces aquí está definido a través de ciclos para irlo haciendo paso por paso. ¿Listo? Una de sus tareas va a ser efectivamente revisar, probar y verificar que estos algoritmos funcionan y entender cómo funcionan para la resolución o para la solución de sistemas de ecuaciones a través del procedimiento de eliminación gaussiana. Bueno, lo que habíamos quedado ahí en la clase anterior y habíamos dicho que hoy íbamos a revisar unos casos particulares que se pueden presentar cuando aplicamos los procedimientos de eliminación, en este caso la eliminación gaussiana. Entonces, existen dos casos en particular que son estos dos que están acá. Cuando el pivote es 0 y cuando el pivote es un valor muy pequeño, ¿sí? Que puede generar errores de cálculo. Entonces, cuando el pivote es 0, si nosotros nos devolvemos acá un poco en los procedimientos o en los algoritmos de eliminación, vemos que al necesitar es que el pivote sea el divisor, ¿sí? De esta operación donde calculamos el factor por el cual vamos a modificar cada una de las filas, va a ser necesario justamente, o bueno, al tener un pivote en 0, no vamos a poder hacer esa operación. Algo similar ocurre si el pivote es muy pequeño. La operación en teoría se puede realizar, pero en la práctica va a generar un resultado muy grande o aproximaciones demasiado lejanas de las que nosotros buscamos. Entonces, en este caso, aplicamos una técnica conocida como pivoteo parcial escalado. Digamos, en pocas palabras, esta técnica de pivoteo parcial escalado consiste en cambiar la ecuación pivote y no utilizar en el orden que está definido el sistema de ecuaciones, sino utilizar a conveniencia la que sea mejor o la que sea una mejor opción en cada uno de los pasos. Entonces, por ejemplo, aquí, como solo tenemos dos ecuaciones, pues en lugar de utilizar esta primera ecuación, utilizaríamos esta segunda ecuación como pivote, ¿sí? Y fíjense que de todas maneras aquí ya tendríamos eliminada la variable x1, entonces podríamos despejar x2 de la primera ecuación, que correspondería a x2 igual a 2, ¿sí? Y con ese valor
en la segunda ecuación, que es x1 más x2, perdón, x2 igual a 1 en la primera ecuación, y con ese valor de x2, teniendo x1 más x2 igual a 2, podríamos despejar el valor de la segunda variable x2. De la misma manera, aquí, en este caso, utilizaríamos como pivote la segunda ecuación, eliminaríamos este número. En realidad ya no vamos a tener una división por un número tan pequeño, sino por un número un poco más, digamos, razonable, ¿sí? Que no nos va a generar tantos errores de cálculo, y haríamos lo mismo. Despejamos x2 de la primera ecuación y despejamos x1 con ese valor de x2 a partir de la segunda ecuación. Eso es, a grosso modo, lo que consiste o en lo que consiste el pivoteo parcial escalado. Pero vamos a verlo con un poquito más de detalle. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a revisar un ejemplo con un sistema de ecuaciones un poco más grande. ¿Listo? Tenemos un sistema de 4 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, y 4 incógnitas, ¿cierto? Consiste entonces de una matriz de 4 por 4, y cada ecuación pues corresponde a un resultado que almacenamos aquí en el vector B. Esta matriz, como ya les había mencionado, la denominamos A, y este vector lo denominamos B. Entonces, en este caso, no tenemos alguno de los inconvenientes que habíamos mencionado acá. Sin embargo, esta matriz o este sistema de ecuaciones nos va a servir a manera de ejemplo para comprender todos los pasos del pivoteo parcial escalado. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir un vector escala o un vector de escala que va a consistir en un vector que contiene los elementos o el elemento de mayor magnitud de cada fila. ¿Listo? Entonces vamos a revisar sobre esta matriz que tenemos acá, fila por fila, cuál es el elemento de mayor magnitud. Y de cada fila escogeremos un elemento que vamos a almacenar en el vector de escala. Entonces, por ejemplo, aquí en esta primera fila, ¿cuál sería el elemento de mayor magnitud? El 2. Correcto. Aquí en la primera fila, el 2 es el elemento que nos ofrece o que nos entrega la mayor magnitud. Si seguimos, vamos a encontrar que en la segunda fila, ese elemento corresponde al 4. En la tercera fila, ese elemento corresponde al 8. Y en la cuarta fila, ese elemento corresponde a 5. ¿Listo? Que son los que aparecen acá entonces, ahora sombreados en rojo. En cada fila tenemos un elemento que nos entrega la máxima magnitud. ¿Listo? Con eso vamos a conformar el vector de escala, que lo vamos a denominar S, con esos elementos en el mismo orden que corresponden a cada una de las ecuaciones. Es decir, el 2 corresponde a la primera ecuación, entonces es el primer elemento. El 4 corresponde a la segunda ecuación, iría ubicado en el segundo elemento. El 8 corresponde a la tercera ecuación, lo ubicamos en el tercer elemento. Y el 5 corresponde a la cuarta ecuación, entonces lo ubicamos en el cuarto lugar. ¿Listo? De momento, ¿qué hemos hecho? Hemos simplemente tomado nuestro sistema de ecuación, en particular la matriz A, y hemos definido un vector con los elementos de mayor magnitud que corresponden a cada fila. Además de ese vector, vamos a tener que definir otro vector que denominamos vector de índices, y lo definimos en principio en estricto orden en el estricto orden que conocemos. Es decir, si tenemos un sistema de 4 ecuaciones, vamos a definirlo originalmente como 1
2, 3 y 4. Estos dos vectores y uno adicional que vamos a ver más adelante nos van a permitir trabajar con una ecuación aplicando el pivoteo parcial escalado. El vector de escala va a ser constante durante todo el procedimiento. El vector de índices se va a estar modificando. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir ese vector de índices? Ese vector de índices lo vamos a utilizar para no hacer la operación de intercambiar todos los valores de una fila por completo. Entonces recordemos que aquí cuando dijimos, al no poder utilizar este 0 como pivote, vamos a utilizar toda esta ecuación como pivote. Dijimos que utilizábamos la ecuación 2, ¿sí? Entonces, lo que hubiéramos hecho sería intercambiar las filas para poder aplicar el procedimiento de eliminación gaussiana. Sin embargo, intercambiar las filas puede ser un procedimiento costoso, ¿sí? Que nos puede generar algún tipo de inconvenientes y por eso definimos un vector L de índices. Entonces, en lugar de intercambiar las filas para seleccionar nuestra ecuación pivote, lo que vamos a intercambiar acá son los elementos de ese vector de índices que nos van a indicar en qué orden vamos a tomar las ecuaciones como pivote. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese vector de índices va a estar cambiando con cada variable que nosotros vayamos eliminando en el proceso o en el paso de eliminación. Entonces, vamos a verificar cómo seleccionaríamos esa primera ecuación pivote y cómo se modifican los vectores que yo acabo de definir. Bueno, dijimos que el vector de escala, el vector S, no se modifica y el único que vamos a estar modificando es el vector L, el vector de índices. Yo les había dicho que necesitaríamos un tercer vector auxiliar para ayudarnos a definir ese procedimiento de pivoteo parcial escalado. Ese vector es el vector R que tenemos acá y lo vamos a definir en función de esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, vamos a tomar el valor absoluto del elemento A, o sea, correspondiente a la matriz A, sub LI, 1, porque estamos eliminando la primera variable. ¿Listo? Entonces, este 1 corresponde a la variable que estamos eliminando, x1 en este caso, es la primera, y LI, entonces el índice de la fila va a estar determinado por los índices del vector L. ¿Listo? Entonces, y en el primer lugar lo vamos a definir como 1, 2, 3 y 4. Y en ese caso vamos a tener en la primera iteración los elementos ordenados así. A sub L1, que corresponde a 1, 1. Es decir, A sub 1, 1 es este 1 que tenemos acá y es el que vamos a poner acá. En el denominador vamos a tener el elemento del vector S que corresponda a el orden del vector L. Entonces, L sub 1, L sub 2, L sub 3 y L sub 4 en este momento son el mismo orden. 1, 2, 3 y 4. Entonces, S sub L1 es S sub 1, que sería este 2 que tenemos acá, y es el primero que llevamos a este denominador. Para el segundo elemento vamos a tener A sub L2, ¿sí? Vamos a modificar, el que va incrementando es el valor de I. L2 es 2 en este caso, no hemos modificado nada. Entonces vamos a tener A sub 2, 1, es decir, este elemento de la segunda ecuación, dividido en S sub 2, que corresponde al máximo de dicha ecuación. ¿Sí? Luego vamos a tener 5 dividido en el máximo de esa ecuación y 4 dividido en el máximo de esa ecuación. ¿Sí? Es básicamente eso. Estamos eliminando x1, ¿sí? Por eso tenemos aquí la fila
perdón, la columna 1, ¿sí? Que corresponde a la variable de x1, y la fila está determinada, o el orden de las filas va a estar determinado por el vector L. En este momento tenemos 1, 2, 3 y 4, entonces vamos a tomar en el mismo orden, 1, 2, 3 y 4. Tomamos a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3 y a sub 1, 4, perdón, a sub 1, 1, a sub 2, 1, a sub 3, 1 y a sub 4, 1, que son los que van aquí en los numeradores, y el correspondiente denominador es el máximo elemento de cada ecuación, que está definido acá por el vector S. Entonces, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4. De esos elementos del vector R, vamos a escoger el que tiene mayor magnitud. ¿Listo? En este caso es magnitud de 4 sobre 5, eso nos da 0.8. Es el mayor de todos estos elementos. Y como es el elemento que corresponde a la ecuación 4, ¿sí? Es decir, la que está en la posición 4 en este momento es la ecuación 4. Esa ecuación 4 es la que nos va a servir como pivote en el primer paso de eliminación. ¿Sí? La ecuación 4 es la primera ecuación pivote que vamos a utilizar, y entonces lo que vamos a hacer es tomar ese vector L e intercambiar los elementos L1 y L4. De tal manera que nuestro nuevo vector L, a partir de ahora, va a ser 4, 2, 3, 1. ¿Listo? 4 corresponde a la ecuación 4, que va a ser la que utilizamos como primer pivote para eliminar de las otras tres ecuaciones la variable x1. Bueno, ha sido un poquito confuso, pero entonces quiero saber si vamos entendiendo por lo menos la idea de lo que estamos tratando de hacer. Sí, señor, profesor, ¿se entiende? ¿Listo? Todo esto ha sido, o todo esto lo hemos hecho para encontrar cuál va a ser la primera ecuación pivote. Todavía no hemos hecho ningún procedimiento de eliminación. Una vez tenemos la primera ecuación pivote, ahí sí vamos a poder definir ese primer paso de eliminación, que como les decía, consiste en eliminar x1, pero ahora ya no va a ser de las ecuaciones 2, 3 y 4, sino de las ecuaciones que me digan el vector L en la posición 2, 3 y 4. En este caso son las ecuaciones 2, 3 y 1. ¿Listo? La 4 es nuestra ecuación pivote. Y a partir de esa ecuación 4, vamos a definir las transformaciones que le hacemos a las otras tres ecuaciones o a las otras tres filas para obtener los ceros que corresponden acá. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí digamos que obviamos un poquito los pasos, pero básicamente vamos a hacerlo de pronto con la ecuación 1. La ecuación 1 que tenemos aquí, para volver este elemento 0 a partir de la ecuación 4, vamos a tomar la ecuación o la fila 1 y le vamos a restar 4 veces, perdón, un cuarto de veces la fila 4. ¿Listo? Entonces 1 menos 4 cuartos nos da 0, menos 1 menos 2 cuartos, es decir, menos 1 menos 1 medio, nos da menos 1.5. 2 menos 5 cuartos, eso es 2 menos 1.25, nos da 0.75. Y 1 menos 3 cuartos es 1 menos 0.75, lo que nos da 0.25. Aquí hacemos lo mismo, 1 menos menos un cuarto, es decir, 1 más un cuarto, es 1 más 0.25, que nos da 1.25. Lo mismo vamos a hacer con las ecuaciones 2 y con las ecuaciones 3, y ya tenemos eliminada la variable x1 de esas tres ecuaciones.
¿Listo? Hasta ahí llevamos el primer paso de eliminación. Ahora vamos a querer, por supuesto, seguir con los pasos de eliminación. Entonces, en este caso, seguiría X2. Para eliminar X2, necesitamos seleccionar una segunda ecuación pivote. ¿Listo? Entonces, este es el sistema que llevamos ahora, ¿sí? El que acabamos de encontrar acá. Ya tenemos estos ceros aquí. Tenemos nuestro vector de escala, que no ha cambiado. Y tenemos nuestro vector de índices, que ya se modificó, con 4 como primera ecuación pivote. De nuevo, vamos a seleccionar o vamos a utilizar el vector auxiliar R, pero ahora va a contar desde I igual a 2 hasta el final. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el elemento A en la posición L2, A en la posición L3 y A en la posición L4, todos de la columna 2. Y a eso lo vamos a dividir por S en la posición L2, S en la posición L3 y S en la posición L4. Entonces, en primer lugar, vamos a tener A sub L2. L2 en este momento es 2, entonces no va a haber mucho inconveniente. Vamos a tener A sub 2, 2, que es este de acá, 0.5. Lo ubicamos acá. Tenemos S sub L2, que es 4. ¿Sí? Recuerden que el vector de escala no se ha modificado. Regálenme un segundito, por favor. Perdón por la interrupción, muchachos. Venía diciéndoles entonces que tenemos A sub 2, 2, el 0.5 de acá, dividido en S sub 2, que es 4. El siguiente sería A sub L3, ¿cierto? Y L3 corresponde a 3, ¿cierto? Entonces vamos a tener A sub 3, 2, que es este 5.5, que es el que aparece acá, dividido entre S sub L3, que es 8. ¿Listo? S sub 3, que es 8. Entonces, vamos a tener ya estos dos elementos y nos falta A sub L4. Pero L4 es 1. Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver el efecto de ese vector de subíndices o ese vector de índices. Entonces, ya no vamos a tener A sub 4,2, sino A sub 1, que es el que está aquí, 2. Fíjense que aquí la fórmula lleva el valor absoluto, entonces yo no tomo el menos del 1.5, sino solo el valor absoluto, 1.5. Y lo mismo pasa acá. S sub L4, L4 es 1, entonces vamos a tener S sub 1, que en este momento es 2. Bueno, S, repito, no ha cambiado, entonces siempre ha sido 2. Y tenemos 1.5 dividido entre 2. De esos tres elementos que tenemos acá, volvemos a seleccionar el de mayor magnitud. Y en este caso, coincide con el que tenemos aquí al final. Es decir, el último que calculamos, que es L4. Y L4 es 1. Eso quiere decir que la segunda ecuación pivote va a ser la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Al vector L lo intercambiamos. Entonces, como 1 es la segunda ecuación pivote, 1 lo pasamos al segundo lugar y la que estaba en segundo lugar la pasamos al lugar donde estaba 1. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que hicimos aquí atrás. Intercambiamos
L1, L4 y L1. Y acá vamos a intercambiar L2 y L4. De tal manera que ahora 4, que era la primera ecuación pivote, está en el primer lugar. 1, que es la segunda ecuación pivote, está en el segundo lugar. Y estas dos todavía nos quedan aquí por definir cuál es la tercera y la cuarta ecuación, o bueno, la tercera ecuación pivote. ¿Listo? Definida que 1 es la segunda ecuación pivote, vamos a eliminar ahora sí x2. Tenemos este sistema que era el que teníamos después de la eliminación de x1. La primera ecuación es la ecuación pivote. Entonces, donde aparecen los ceros son en la ecuación 2 y en la ecuación 3. ¿Listo? Tenemos menos 1.5. Bueno, vamos a hacerlo con la ecuación 2. ¿Sí? La ecuación 2, vamos a eliminar esta variable a partir de la ecuación 1. Tenemos 0.5 y le vamos a sumar esta ecuación 1 dividida entre 3 para poder eliminar. Es decir, 0.5 más menos, entonces va a quedar menos 1.5 entre 3, 0.5 menos 0.5 nos da 0. Aquí lo mismo, menos 2.75 menos, perdón, dijimos que las estábamos sumando, entonces más 0.75 dividido entre 3 es 0.25, entonces 0.25 menos 2.75 es menos 2.5. Y así seguimos haciendo las operaciones respectivas con las ecuaciones 2 y 3, de donde estamos eliminando la variable x2. Entonces, la ecuación 4 tiene todas nuestras variables, la ecuación 1 tiene todas menos x1, y las ecuaciones 2 y 3 tienen x3 y x4 nada más. Les falta x1 y x2. Nos queda un último paso de eliminación y es de una de estas dos ecuaciones que no han sido pivote, tenemos que eliminar la variable x3. Entonces, para eliminar esa variable x3, vamos a tener que repetir todo el procedimiento que hemos hecho hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, tomamos nuestro vector auxiliar R. ¿Sí? Bueno, aquí hay un error, aquí debería ser A sub LI, 3. El problema es que esta es una imagen, entonces ahorita en un rato, o no, vamos a corregirla de una vez mejor. A partir de insertar la ecuación. Entonces dijimos, el vector R es igual, entonces aquí vamos a poner los mismos corchetes que tenemos acá, valor absoluto A sub LI, ¿sí? Eso no ha cambiado, coma, 3 porque estamos eliminando la variable x3, ¿listo? Dividido entre S sub LI. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a bajar un poquito. Yo creo que modificando esto, ya sube un poco. ¿Listo? Y como vamos a eliminar x3, entonces nos queda y, o para y a partir de 3 hasta el final sería 3,4. Entonces, y solamente vamos a revisarlo para valores de 3,4, es decir, L3 y L4 son los que vamos a estar revisando. Bien. Entonces vamos con i igual a 3. Eso nos lleva a A sub L3 3. Este es el vector L que tenemos en este momento. L3 es 3. Entonces vamos a tener
aquí. A sub 3, 3, 0,25 dividido entre S sub 3. S sub 3 es 8. De ahí sale S 0,25 dividido entre 8. Y A sub L4,3, L4 es 2, es la ecuación 2. Entonces, en la última matriz, A sub 4, 3, perdón, A sub 2, 3, ¿sí? Es menos 2,5. Como tomamos el valor absoluto, entonces vamos a llevarnos justamente 2,5 dividido entre entre S sub L, S sub L4, S sub 2, o sea, 4. Listo, aquí yo los tenía cruzados. Realmente el orden correcto es así. Y de todas maneras, este elemento es el que tiene la mayor magnitud. ¿Listo? 2,5 dividido entre 4 es mayor que 0,5 dividido entre 8. ¿Okay? Entonces, como este elemento es el de mayor magnitud, L sub 4 es la que va a ser la tercera ecuación pivote. Y L sub 4 actualmente era 2. Entonces vamos a pasar 2 a la tercera posición y 3 va a ser la última ecuación que nos quede en este lugar, que va para que nos quede el vector tal cual como lo tenemos aquí. Aquí dentro de la ecuación. ¿Listo? Entonces, L igual. Vamos a poner los corchetes de acá mejor. Entonces, la primera ecuación pivote 4, la segunda ecuación pivote 1, la tercera ecuación pivote es la que acabamos de encontrar. Entonces, les repito, voy a eliminar ahora sí este vector de acá. 2,5 dividido en 4 nos dio que era el de mayor magnitud. Eso corresponde a I igual a 4, lo que corresponde a L sub 4. Y L sub 4 actualmente es 2. O sea, de la iteración anterior, el vector L nos había quedado así. Entonces 2 es nuestra tercera, perdón, ecuación pivote. Y eso nos deja a 3 en la última posición. La ecuación 3 es la última que vamos a tener acá. Listo, voy a ubicar esto otra vez por aquí. Más o menos así. Esta era la ecuación que acabábamos, o el sistema de ecuaciones que acabábamos de encontrar. De aquí, pasamos acá. Dijimos que la ecuación 2 es nuestra segunda ecuación pivote. Entonces, esa ecuación 2 la vamos a utilizar para eliminar este elemento de la ecuación 3, es decir, x3 de la ecuación 3. Para eso, tomamos que la fila 3 va a ser igual
a la fila 3 más 1 sobre 10 por la fila 2. ¿Listo? De tal manera que nos quede 0.25 más menos 2.5 sobre 10 es 0.25 y se elimina este elemento. Y los demás se van actualizando de acuerdo. Queda mejor como así. Los demás se van actualizando de acuerdo a las operaciones. Y aunque acá no tenemos una matriz triangular, sí tenemos una matriz con 4 coeficientes, una fila con 4 coeficientes, una fila con 3 coeficientes, una con 2 y otra con 1. Y tenemos el vector L, que es el que nos va a permitir determinar, esto lo puedo hacer más pequeño para que no se vea encima de lo otro. ¿Listo? Ese vector L es el que nos ayuda a determinar en qué orden hemos hecho las respectivas eliminaciones. Si nosotros tomamos esta matriz A o este sistema de ecuaciones y lo reordenamos de esta forma, es decir, pasamos la ecuación 4 a la primera posición, la 1 a la segunda, la 2 a la tercera y la 3 a la cuarta posición, ¿sí? Vamos a quedarnos con una matriz triangular. Entonces, esa es la particularidad o la singularidad que tiene ese vector L, que es el que nos va a permitir llevar el orden del pivoteo sin necesidad de estar intercambiando las filas que corresponden a la matriz A o al sistema de ecuaciones. Puede ser un poco más confuso, pero computacionalmente es mucho más eficiente y por eso se implementa de esta manera. ¿Listo? Entonces, fíjense, nuestra ecuación o nuestro sistema de ecuaciones quedó así. Esta ecuación 4, que era la primera ecuación pivote, no sufrió ninguna modificación. Luego la ecuación 1, que fue la segunda ecuación pivote de acuerdo al vector L, es la que solo le quitamos x1. A la ecuación 2, que era la tercera ecuación pivote, le quitamos x2 y x1 y x2. Y la ecuación 3 nunca fue ecuación pivote, quedó simplemente definida para una sola variable. Justamente de ahí vamos a poder despejar esa primera variable en los pasos de sustitución. Entonces, esa ecuación 3 nos queda como 2x4 igual a 9. De tal manera que así como está acá, x4 se vuelve 9 medios, que es 4.5. Con ese valor de x4, nos estamos devolviendo. Lo hicimos con la ecuación 3. Ahora vamos a la ecuación 2. Con ese valor de x4, despejamos el valor de x3, que es el que aparece aquí en este lado. Vamos a la ecuación 1, es decir, a la anterior. Con los valores de x3 y x4 que ya hallamos, despejamos acá arriba el valor de x2. Y con los valores de x2, x3 y x4 que ya acabamos de hallar, en la ecuación 4, que es la que está completa, despejamos la variable x1. ¿Listo? Entonces, vamos entendiendo la idea de ese procedimiento de eliminación gaussiana con pivoteo parcial. ¿O hay alguna pregunta hasta el momento? Bien. Entonces, continuamos. Este procedimiento, les repito, puede ser un poco confuso porque vamos a estar utilizando varias veces estos vectores auxiliares, ¿sí? Pero, como les decía, computacionalmente es más eficiente. Entonces, una vez ustedes tengan implementados estos
pseudocódigos van a tener que modificarlos para poder implementar en otro programa este pivoteo parcial. Pero la estructura se mantiene igual. Fíjense que siempre estuvimos haciendo las eliminaciones en el mismo orden de las variables, ¿sí? Lo que modificamos fue el orden de las ecuaciones que tomábamos como pivote, ¿sí? Y para eso tenemos el vector L, donde íbamos guardando justamente esos subíndices de las ecuaciones que correspondían al pivote en cada iteración. Bueno, de todas maneras, aunque eso lo hicimos porque en algunos casos es probable que se cometan errores muy grandes por el valor muy pequeño del pivote, al ser un método numérico, digamos, ya la implementación, cuando nosotros empezamos a tener limitaciones por el sistema de cómputo, vamos a empezar a cometer ciertos errores que dependiendo de, digamos, de la forma en la que nosotros implementamos, entonces pueden ser más o menos altos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si la solución que nosotros estamos dando es una buena solución? Entonces, básicamente, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones que es de esta forma. A por X igual a B. A es la matriz A, X son las incógnitas y B es el vector que nos da la igualdad a cada una de las ecuaciones. Entonces, por definición, si X es una solución de ese sistema de ecuaciones, esta relación se debe cumplir. A por X menos B debe ser igual a 0, que es básicamente despejar de esta ecuación. Sin embargo, y bueno, aquí hay de pronto un problema si lo mantenemos como vector R mayúscula, pongámosle R minúscula. Entonces, si R minúscula es el vector residual definido como AX igual a AX menos B, ¿sí? Es el mismo que tenemos acá, que dijimos que debería ser 0. Entonces, si nosotros hemos cometido errores, este vector va a ser diferente de 0. Pero la idea es que sea muy pequeño, ¿sí? Entonces, si ese error no es 0, pero es muy pequeño, es decir, más pequeño que una tolerancia, fíjense que siempre hemos estado asociando tolerancias o valores de error permitido. Entonces, si el máximo valor de ese residuo es más pequeño que un valor de tolerancia que nosotros aceptamos, podemos decir que la solución es buena. ¿Listo? Entonces aquí queda la definición de ese vector residual, que es el que nos va a permitir establecer si a pesar de los errores de redondeo, que son los que suelen ocurrir en este tipo de problemas, digamos, la solución sigue siendo una buena estimación. Entonces, nosotros acabamos de obtener estas soluciones, ¿cierto? X4 igual a 4.5, X3 igual a 2.4327, X2 igual a 1.1333 y X1 igual a menos 7.233. No tenemos infinitos números o infinitas cifras de precisión, de tal manera que aquí ya estamos cometiendo errores de redondeo, simplemente al representar los números de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos ese vector de residuos o ese vector residual como A por X, con X siendo la solución que acabamos de encontrar, igual a menos B. B era el vector que teníamos acá. Esto lo aplicamos, repito, en la ecuación o en el sistema de ecuaciones original. ¿Sí? Entonces recuerdan que nuestro sistema de ecuaciones original era este. En ese sistema de ecuaciones reemplazamos la solución que acabamos de obtener y calculamos el vector residual de esta forma. A, la matriz A, por el vector solución X, y a eso le restamos el vector B. Eso nos va a dar un residuo o un resultado, un vector de residuos de esta forma,
Y fíjense que son valores, pues, diferentes de 0, sí, pero bastante pequeños. Entonces, en este caso, podemos decir que a pesar del redondeo, que a pesar de los errores, tenemos una buena estimación de la solución de este sistema de ecuaciones. Bien, aquí tenemos, pues, algunas observaciones de cosas, pues, que ya hemos estado discutiendo, como que el vector índice lo utilizamos para no tener que mover las filas, lo cual, pues, digamos, es mejor desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista de uso computacional, ¿sí? No tener que estar moviendo todas las filas. Entonces, simplemente vamos a modificar los elementos de un vector. Lo que yo les había dicho hace un rato, si ordenamos la ecuación al final, o el sistema de ecuaciones, la matriz que tenemos acá, en el orden del último valor del vector índice, ¿sí? Entonces, del último vector L que obtuvimos, vamos a obtener nuestra matriz de forma triangular. Entonces, aquí no sería la ecuación, sino el sistema. Si ordenamos ese sistema en el orden del último vector L, obtenemos la matriz triangular. El vector de escala que no cambia se forma originalmente con el sistema, bueno, se forma una única vez con el sistema original de ecuaciones. ¿Listo? Y lo que acabamos de hacer, los vectores residuales o el residuo, lo obtenemos siempre con el sistema original, no con el sistema que ya hemos reducido, sino con el sistema o con las matrices del sistema original. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, dentro de lo que podemos llamar claro. Bien. Todo claro. Listo. Perfecto. Por supuesto, esto va a ser aún más claro, va a ser más fácil de revisar y van a aparecer más dudas también en el momento en el que estemos haciendo la implementación. Nos queda por revisar un último método de eliminación, que es el método de eliminación de Gauss-Jordan. La idea, en parte, no cambia sustancialmente de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Reducir el sistema a una matriz triangular y resolver a partir de sustitución, y reducir el sistema a una matriz no exactamente triangular, pero que podemos representar de forma triangular si la ordenamos adecuadamente, e igual, al hacer sustituciones, obtenemos la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Con el método de Gauss-Jordan, en lugar de reducir el sistema a una matriz triangular, la vamos a reducir a una matriz identidad. Entonces, si recordamos el principio, esta es la matriz identidad, ¿sí? La matriz identidad es aquella que tiene solo elementos iguales a 1 en la diagonal principal y elementos igual a 0 en las demás posiciones. Entonces, con el método de Gauss-Jordan, queremos llevar nuestro sistema original, que es AX igual a B, a 1, y donde I es la matriz identidad, X igual, digamos, no a B, sino a B, de pronto B', ¿sí? Donde es un vector B diferente. ¿Qué ventaja tiene? Entonces, digamos que la ventaja es que cuando yo obtengo ya esta estructura, el vector B' ya es la solución del sistema. Entonces ya no es necesario hacer los pasos de sustitución, ¿sí? Solamente nos concentramos en la eliminación
y no es necesario hacer la sustitución. Bueno, aquí hablamos de eliminación hacia adelante, porque eliminábamos x1, x2, x3 y x4, y sustitución hacia atrás porque sustituíamos x4, x3, x2 y x1. ¿Listo? Por eso se llaman eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás. Tiene los mismos problemas que la eliminación de Gauss o la eliminación gaussiana. La eliminación ingenua es la que vimos al principio, es decir, la que no tiene pivoteo parcial. Y también le podemos implementar, por supuesto, el pivoteo parcial, pero no lo vamos a hacer en este caso. La implementación de ese pivoteo parcial es muy similar a la que acabamos de hacer, llevando la ecuación pivote en el vector L. Pero no es el caso, o no vamos a hacer en este caso esa modificación. Y al tener que hacer más eliminaciones, pues va a ser un poco más costosa, va a demorar un poco más, pero repito, la ventaja que tiene es que no requiere los pasos de sustitución. Entonces, si de pronto no nos gusta la sustitución y queremos obtener la respuesta directamente, podemos utilizar este método de Gauss-Jordan, que de pronto tiene más pasos de eliminación, pero nos entrega la respuesta en esta forma. ¿Listo? Vamos a verlo a partir de un ejemplo. Entonces, el ejemplo consiste en este sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Listo? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y vamos a aplicar ahora el procedimiento o la eliminación de Gauss-Jordan. Recuerden que queremos llevar la matriz A a una estructura de identidad, es decir, donde tenemos en esta diagonal principal elementos en 1 y los demás elementos deben ser 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que hacer los mismos pasos de eliminación que en la eliminación gaussiana. Entonces el paso 1 es eliminar x1 de las ecuaciones 2 y 3. Aquí nos hemos olvidado un poquito del pivoteo parcial, entonces vamos a hacerlo en estricto orden. Pero además, fíjense que tenemos una operación adicional. Entonces, lo primero que hacemos es llevar este elemento del pivote o de la ecuación pivote a 1. Y para eso, como lo tenemos en 2, pues dividimos toda la ecuación entre 2. Entonces nos queda 2 dividido entre 2, 1, menos 2 dividido entre 2 menos 1, 2 dividido entre 2, 1, y 0 dividido entre 2, 0. Y a partir de esos valores, hacemos las respectivas operaciones de cambio en las otras filas. Entonces, la ecuación 2, que es la que tenemos acá, va a ser la misma ecuación 2 menos 4 veces, para compensar este 4, la ecuación 1. ¿Listo? Entonces, 4 menos 4, 0. 2 menos 4, entonces 2 más 4 va a ser 6. Menos 1, menos 4 por menos 5. Perdón, menos 1 por menos 1 menos 4 por 1, menos 1 menos 4, da menos 5. Y 7 menos 4 por 0, se mantiene el 7. La ecuación 3, hacemos la misma transformación, ¿sí? Bueno, en este caso es con este factor de 2 dividido entre 1. Entonces ecuación 3 es ecuación 3 menos 2 veces la ecuación 1. Y llevamos estos elementos a 0. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos algo particular que nos dio otro 0, pero no necesariamente este elemento nos tiene que dar 0 en este paso. ¿Listo? Lo siguiente que hacemos es la eliminación de x2, lo mismo que hacíamos en la eliminación gaussiana. De nuevo, ahora la ecuación 2 es la ecuación pivote, pero a esa ecuación pivote le hacemos la división para llevarlo a 1, este primer elemento de la ecuación pivote. Y además, x2 no solamente la vamos a eliminar de la ecuación 3, sino que también la estamos eliminando de la ecuación 1.
¿sí? Recuerden que tenemos que llevar la ecuación a una forma identidad, por lo tanto este elemento también tenemos que llevarlo a 0. Y por lo tanto las modificaciones quedan de esta forma. La ecuación 1 pasa a ser la ecuación 1 menos 1 sobre 1. ¿Sí? Menos 1 que está acá y el 1 que tenemos acá. Entonces me va a quedar ecuación 1 más ecuación 2. Ecuación 1, 1 más 0, menos 1 más 1 nos da 0, y 1 menos 0.83 nos da 0.16. 0 más 1.16 nos da 1.16. Y lo mismo pasa con la ecuación 3. Recuerde que aquí nos había dado este 0. Entonces, como ese 0 ya lo teníamos, no es necesario hacerle ninguna modificación a la ecuación 3. Simplemente la dejamos igual, o lo que sería equivalente a restarle 0 veces la ecuación 2. ¿Listo? Vemos que ya va tomando forma la ecuación o la matriz A, una forma que nosotros estábamos buscando, que es la matriz identidad. Unos en la diagonal y ceros en las demás posiciones. La última eliminación que nos falta es x3, pero repito, para llevar estos elementos de acá a 0, tenemos que eliminar x3 también de las ecuaciones 1 y 2. Las modificaciones son las siguientes. La ecuación 3 tenemos que dividirla por su magnitud para que nos quede 1. Entonces en la ecuación 3 teníamos 2, aquí pasa a ser 2 dividido entre 2, 1. Y aquí también teníamos 2, 2 dividido entre 2 pasa a ser 1. La ecuación 1 y la ecuación 2 las modificamos en función de los coeficientes de cada una de esas ecuaciones. ¿Listo? Fíjense que aquí ya modificamos la ecuación 3 al principio, entonces nos quedó 1 acá, y por eso tenemos 1 en el denominador, 1 en el denominador, 0,16, 0,16, menos 0,83, menos 0,83. Y con eso modificamos las ecuaciones 1 y 2 para que aquí nos quede una matriz identidad. Acá nos queda el vector que corresponde a las incógnitas y aquí nos queda el vector independiente. Pero al tener una matriz identidad acá, por este vector, vamos a obtener directamente que la solución es el resultado o es el vector que tenemos acá. Entonces aquí sobran los pasos de sustitución y si nos fijamos, esta respuesta ya la habíamos obtenido, 1, 2, 1. Es porque este sistema, creo que ya lo habíamos revisado, por aquí más atrás en un ejemplo con eliminación gaussiana. Es este ejemplo de aquí. 1, 2, 3. Ah, no, no es el mismo. Es simplemente una coincidencia. ¿Listo? Pero ustedes pueden verificar. Ustedes pueden verificar al hacer la solución de este sistema por eliminación gaussiana, por eliminación gaussiana con pivoteo parcial y eliminación de Gauss-Jordan, y la idea es llegar a la misma respuesta. Repito, la diferencia de Gauss-Jordan es que no es necesario aplicar el procedimiento de sustitución. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Listo? Continúo entonces. Esto sería, digamos, el final de la primera parte de este módulo 3. Entonces, antes de continuar con la otra parte, vamos a ir revisando esos métodos de solución
Y para eso vamos a plantear este tallercito. Entonces ya se los comparto para que ustedes puedan empezar a trabajar. Y este taller lo vamos a hacer en grupos, en los mismos grupos, si quieren, que habíamos definido en las clases anteriores. ¿Listo? Entonces, en este taller tenemos algunos ejercicios. Tenemos sistemas de ecuaciones. Aquí hay un problema. Nos piden que lo resolvamos con eliminación gaussiana. Aquí hay sistemas de ecuaciones que simplemente están ahí expresados para resolverlos también con eliminación gaussiana en el ejercicio 2, que tiene parte A y parte B. El ejercicio 3 implementa el pivoteo parcial. Entonces tiene dos partes, pero también es para implementar el pivoteo parcial. Lo mismo que el ejercicio 4, implementar el pivoteo parcial. Y el ejercicio 5 corresponde a la eliminación de Gauss-Jordan. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para cada uno de ellos, ustedes van a tener que revisar cada uno de los métodos, implementar la solución y presentarla. Al final, por equipo, me van a presentar una o dos conclusiones máximo, entonces lo más sintéticos que puedan ser, pero que esas conclusiones no sean repetir las definiciones de los métodos, sino sus propias comparaciones. ¿Qué pueden ustedes expresar después de realizar o después de implementar los códigos en los diferentes ejercicios, ¿sí? O de plantear los diferentes métodos en cada ejercicio? ¿Qué pueden ustedes plantear o cómo pueden comparar ustedes esos métodos? ¿Listo? Entonces voy a compartirles el taller. Lo voy a subir a la carpeta de Drive. Profe, ¿y el taller para cuándo es? Bien, todavía no he pensado, no hemos definido la fecha. Entonces, ahorita discutimos eso. Tenemos, entonces, el taller que está acá ya está en PDF. Y también les subí un archivo MLX por si ustedes quieren hacerlo todo dentro de MATLAB. ¿Listo? Entonces ese archivo MLX que está acá es un archivo particular de MATLAB que me permite hacer, pues, editar. Algunos de ustedes de pronto ya lo han revisado, otros de pronto no. Aquí. Entonces yo puedo ingresar texto, pero también puedo ingresar código. ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar en el archivo MLX, lo pueden hacer. Si no, simplemente se guían por el PDF donde están los ejercicios y para cada ejercicio o para cada método plantean un código diferente. Al final, entonces, la entrega sí va a ser, pues, como lo hemos venido haciendo, con un documento donde reportemos toda la solución del taller y, muy en particular, por eso aquí lo puse como un ejercicio adicional, las conclusiones o la conclusión que ustedes saquen respecto al desarrollo del taller. ¿Listo? Les repito, es en equipos, entonces vamos a estar trabajando en los mismos equipos que habíamos definido antes. Si ustedes quieren hacer alguna modificación, me lo pueden decir. Y bueno, entonces vamos a definir la fecha de entrega. La idea es que podamos trabajar hoy, empezar a trabajar en ese taller, ¿sí? El próximo martes, que tendríamos clases festivo, entonces tendríamos que aprovechar mucho el tiempo del día de hoy y pues su trabajo independiente para que de pronto el jueves resolvamos dudas y podamos continuar con la implementación o con la presentación de la siguiente parte. Entonces yo creo que podemos dejar ese taller
para este fin de semana después de la clase del 10. No, el martes no creo que hagamos clase, pues el semestre pasado nos habían hecho recuperar las clases, pero parece que este semestre no es necesario, entonces este martes no haríamos clase. De pronto lo que podemos hacer es abrir un espacio para dudas para el taller que reemplazaría la clase del martes, y ahí ya lo podríamos discutir pues entre todos y hacemos sí, un espacio para discutir, para resolver dudas. Y pues por supuesto no sería el martes, entonces tendríamos que buscar como ese campito. O si simplemente dejamos si el jueves en un ratico resolvemos dudas y hacemos la última presentación teórica de este módulo 3. Pero entonces para definir la fecha de entrega, tendría que ser ese taller para el fin de semana del 11 y el 12 y otro taller que vamos a tener que trabajar de la otra parte del módulo 2 quedaría para el otro fin de semana antes de salir al receso. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán si prefieren que sea la entrega de pronto el viernes, el sábado o el domingo. Lo mismo con el otro taller, viernes, sábado o domingo. Listo, profe. O sea, para entregar el del viernes 11, o sea, el fin de semana del 11 al 12. Sí, este que les estoy presentando hoy, sí, sería para entregar para ese fin de semana, del 11 al 13. Y el otro que les voy a presentar en la siguiente clase, lo presentaríamos del 18 al 20, el día que a ustedes pues les parezca mejor. No sé si de pronto Y les los dos parece son, mejor el sábado para no involucrar el domingo o si lo dejamos para el domingo para que tengan más plazo. ¿Sí? profe, ¿y los dos son individuales o en grupo? Los dos van a ser en grupo para Ah, que listo. pues puedan de ¿De pronto cuántos integrantes, profe? dos o tres que son los mismos que han venido trabajando. Entonces, yo tengo por acá el listado del taller, o bueno, de los trabajos que habíamos hecho la vez pasada. ¿Sí? Y yo creo que si ustedes están de acuerdo, podemos seguir trabajando en los mismos equipos. Profe, una pregunta, y de igual manera se entrega solamente un archivo por grupo, ¿verdad? Se sube un archivo por grupo. Correcto. Igual Listo. que creo que es el taller 3 o el taller 2 el que habíamos hecho en grupos, para que cada uno, pues cada grupo me entregue un solo archivo o un solo conjunto de archivos si quieren adjuntar el código. ¿Listo? Bien, entonces, si quieren, bueno, voy a detener un momentico aquí la grabación.